Doctores, nuevamente, buen día. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Ok, ahora sí creo que sale. Ahí está. ¿Ven la pantalla? Sí, doctor. Pasan las diapositivas, estoy pasando. ¿Pasa? Usted está compartiendo el PPT, o sea, no la presentación. Estoy pasando las diapos, ¿no corre? No, doctor. Me parece que está compartiendo una ventana aparte, que es cuando usted presiona presentar. No está compartiendo el PPT como tal. Ahora sí, ¿En chiquito se ve mejor? sí. En chiquito sí se ve que lo pasa. Y se ve bien. Ya. En chiquito lo hacemos, ¿ya? Ya. Vamos a hablar acerca del crecimiento auricular y la hipertrofia ventricular. Anatómicamente, cuando hablamos de esos parámetros, nos referimos al incremento en el diámetro de cavidades cardíacas. Estamos hablando de crecimiento. Y en el grosor de las paredes estamos hablando de la hipertrofia. Patológicamente hay un incremento en el tamaño de las fibras miocárdicas por diversos mecanismos, sobrecarga de presión, por ejemplo, la hipertensión arterial o una estenosis valvular, o sobrecarga de volumen en una gran insuficiencia mitral o aórtica. Normalmente, tanto el crecimiento, que es el aumento del diámetro de las cavidades, o la hipertrofia, que es el aumento de grosor de las paredes, su desarrollo usualmente toma meses o años. Por lo tanto, cuando una cámara cardíaca crece o se hipertrofia, hay más camino por recorrer del impulso eléctrico, lo cual va a hacer que aumente el voltaje, que aumente el tamaño del complejo QRS. Entonces, el aumento del voltaje frente a la cavidad hipertrofiada por aumento del número de la superficie de fibras musculares se hace más evidente sobre todo en las derivaciones precordiales. En las derivaciones precordiales, el complejo QRS va a aumentar de tamaño, va a aumentar de voltaje. A su vez, también va a haber un pequeño retraso en la activación del complejo QRS, lo cual va a hacer que el complejo QRS tenga un poco más de anchura. No solamente aumenta en tamaño, no solamente aumenta en voltaje, sino también se va a hacer un poco más ancho. Y lo último que vamos a ver son alteraciones de la repolarización. Va a haber alteraciones en el segmento ST. Ahí a la izquierda suya ustedes pueden ver un ST normal. Y a la derecha pueden ver el complejo hipertrofiado. Miren el QRS como está, mucho más grande, mucho más alto, un poquito más ancho. Y miren la alteración en la repolarización. En el lado izquierdo el ST está normal con la onda T positiva. Pero en el lado derecho ustedes pueden ver que el segmento ST está deprimido con una onda T negativa. Así vamos a ver cuando un paciente tenga un cuadro de hipertrofia. Otra cosa que va a ocurrir cuando ocurren estos problemas es el desplazamiento del eje. El eje normalmente, doctores, del complejo QRS está entre 0 y 90 grados. Si un eje tiende a desviarse hacia la izquierda por una gran hipertrofia ventricular izquierda, el eje va a estar por detrás de 0 grados. Pero si hay una desviación del eje hacia la derecha, más allá de 90 grados, eso se puede dar por una gran hipertrofia del ventrículo derecho. Mucho más frecuente, ustedes van a encontrar en su práctica clínica la hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Qué hay con el crecimiento de cavidades, con el crecimiento de las aurículas? El crecimiento de la aurícula izquierda de cualquier causa tiene un incremento de complicaciones cardiovasculares. Cuando crece la aurícula izquierda, doctores, genera arritmias cardíacas, llámese la fibrilación auricular.
A su vez puede generar fenómenos cardioembólicos. En esa cavidad dilatada se forman coágulos, los cuales pueden migrar hacia el cerebro, ocasionando un accidente cerebrovascular. La hipertrofia ventricular izquierda de cualquier causa tiene riesgo incrementado también de complicaciones cardiovasculares. La hipertrofia nos puede predisponer a un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva y a un cuadro de arritmias cardíacas. Entonces ya ustedes saben, doctores, en el electrocardiograma que tienen la onda P, que es la primera deflexión del electrocardiograma. La onda P implica la despolarización de las aurículas. Aquí nosotros podemos ver la despolarización auricular que empieza en el nodo sinusal, discurre por la aurícula derecha, aurícula izquierda y confluye nuevamente en el nodo AB, en la parte baja de las aurículas. Miren, ahí se están despolarizando las aurículas. El impulso eléctrico nace del nodo sinusal. En rosado se está despolarizando primero la aurícula derecha. Luego se despolariza la aurícula izquierda para finalmente despolarizar ambas aurículas y confluir el impulso eléctrico en el nodo auriculoventricular. Por lo tanto, doctores, la despolarización de las aurículas se va a ver en el electrocardiograma con la famosa onda P. Esa onda P, la primera parte corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y la parte final de la onda P corresponde a la despolarización de la aurícula izquierda, como nosotros vemos en el gráfico. Nuevamente dibujamos una onda P. Miren cómo la primera parte, la parte ascendente, corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y la parte final de la onda P, la parte de la pendiente hacia abajo, corresponde a la despolarización de la aurícula izquierda. Cuando una onda P tiene criterios de normalidad. La onda P, para que sea considerada normal, debe ser positiva en derivación D1 y D2 y debe ser negativa en derivación ABR. A su vez, en lo que respecta a altura, la onda P no debe exceder los 2,5 milímetros de altura, o sea, los 2 cuadraditos y medio. Y en lo que respecta a duración, no debe exceder los 0,10, 0,12 segundos de duración, o sea, no debe ser más ancho de 3 cuadraditos, 0,12 segundos. Acá tenemos una onda P normal, como ustedes pueden ver, en lo que respecta a la altura es un cuadradito y en lo que respecta al ancho son 2 cuadraditos. Dijimos que para que la onda P esté crecida, sobre todo en la aurícula derecha, la onda P tiene que ser más alta de 2 cuadraditos y medio. Y en lo que respecta a anchura en la aurícula izquierda, la onda P tiene que ser más de 3 cuadraditos, más de 0,12 segundos. Muy bien, doctores. Entonces, como sabemos que la primera parte de la onda P corresponde a la aurícula derecha, si es que la aurícula derecha está crecida, la onda P, por lo tanto, será alta. Una onda P alta, más de 2 cuadraditos y medio, corresponde al crecimiento de la aurícula derecha.
Repito, una onda P alta, más de 2 cuadraditos y medio, 2.5 milímetros, corresponde a crecimiento de la aurícula derecha, como ustedes pueden ver en la foto. Criterios diagnósticos para crecimiento de la aurícula derecha. Onda P en derivación 2, 3 o ABF que excede en altura 2.5 milímetros, 2 cuadraditos y medio. ¿Ya? Principalmente ese es el criterio diagnóstico para decir crecimiento de aurícula derecha. Por ejemplo, en una embolia pulmonar crece la aurícula derecha. Por ejemplo, en una estenosis de la válvula tricúspide crece la aurícula derecha, solo por darles algunos ejemplos. Miren, aquí ustedes pueden ver en este gráfico esa tremenda onda P. Miren en derivación 2. ¿Cuántos cuadraditos tiene? 1, 2, 3, 4 cuadraditos. Una onda P más de 2 cuadraditos y medio, 2.5 milímetros, indica crecimiento de aurícula derecha. Un gran crecimiento de aurícula derecha como este es el electrocardiograma. En lo que respecta al crecimiento de la aurícula izquierda, ya dijimos que la parte final de la onda P corresponde a la aurícula izquierda. Por lo tanto, si está crecida la aurícula izquierda, la onda P va a estar más ancha. ¿Más de cuánto? Más de 0,12 segundos en anchura, más de 3 cuadraditos. Entonces, para hablar de crecimiento de la aurícula izquierda, tenemos una onda P mellada con una escotadura en el medio y que excede los 0,12 segundos, que excede los 3 cuadraditos en duración. Y eso se va a ver en derivación de 1, de 2, ABF o ABL o en cualquier otra derivación. Usualmente el crecimiento de la aurícula izquierda se puede asociar, por ejemplo, a hipertrofia del ventrículo izquierdo, estenosis de la válvula mitral, etc. En ese gráfico, sobre todo a la izquierda de ustedes, derivación de 2, pueden ver una onda P ancha con una escotadura que dura más de 0,12 segundos. Si sospechan, doctores, por lo tanto, de que ha crecido tanto la aurícula como el ventrículo, si estamos hablando de crecimiento vía auricular, por ejemplo, una cardiomiopatía restrictiva lleva a que se dilaten tremendamente ambas aurículas, lo que vamos a tener es una onda P alta, más de 0,20, más de 2.5 milímetros, onda P alta, más de 2 cuadraditos y medio, y una onda P ancha, más de 0,12 segundos. Eso indicaría de que estamos hablando ya de un crecimiento vía auricular de ambas aurículas. Muy bien, seguimos con el electrocardiograma. En la siguiente parte del electrocardiograma lo que tenemos que vamos a ver es el complejo QRS. El complejo QRS, como ustedes pueden ver, se va a despolarizar a través de las aurículas. Perdón, se va a despolarizar cuando el impulso llega hacia los ventrículos. La activación de los ventrículos consta de 3 tiempos. El primer vector que activa el septum interventricular, que va de izquierda a derecha. El segundo vector que activa las paredes libres y el tercer vector que activa las regiones posterobasales. Ahí tienen ustedes un resumen de los tres. Acá están los tres vectores. Activación del septum. 2, activación de la pared libre. 3, activación de las regiones posterobasales. Cuando se despolarizan los ventrículos, origina el complejo QRS. Pues bien, ¿qué es lo que pasa cuando hay hipertrofia? Engrosamiento del ventrículo. 1. Aumenta de voltaje el complejo QRS, principalmente por crecimiento de la onda R. 2. Alteración en la repolarización.
la onda T se vuelve negativa. 3, modificación de la posición anatómica del corazón porque se rota. Y 4, trastornos de la conducción que hace de que el complejo QRS se ensanche ligeramente. Miren, acá tenemos un caso muy interesante de hipertrofia ventricular izquierda. Algo muy común, por ejemplo, en un paciente hipertenso que no está adecuadamente tratado. Miren, los impulsos se generan de la misma forma como si fuera un corazón normal, solo que ahora, al estar el músculo cardíaco hipertrofiado, tienen más camino que recorrer ese impulso eléctrico. ¿Cuáles son los criterios de voltaje de la hipertrofia ventricular izquierda? Hay muchos criterios, como ustedes pueden ver. Hay criterios que dependen de las derivaciones de miembros. Hay otros que dependen de las derivaciones precordiales. Yo les voy a dar el dato más simple para que ustedes puedan ver. Mira, estos son los criterios de voltaje que te pueden predecir hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma. En las derivaciones de miembros, por ejemplo, tener una onda R en ABL más de 11 milímetros, tener una onda R en derivación ABF más de 10 milímetros, o tener una onda S en derivación ABR más de 14 milímetros. Son algunos de los ejemplos. Este es el criterio que a mí me gusta utilizar con mayor frecuencia, a pesar de que tiene una sensibilidad baja, una sensibilidad del 40%. ¿Qué significa eso? Que de cada 10, 4 se le puede encontrar hipertrofia en el electrocardiograma y a 6, a pesar de tener hipertrofia, no se detecta en el electrocardiograma. Entonces, ¿cuáles son los criterios de hipertrofia ventricular? Estos son mejores. Son criterios de Sokolov, le dicen. Una onda R, y solamente miden la onda R en derivación B4, B5, B6, mayor de 26 milímetros. Ya ahí tienen un criterio en derivación precordial. La onda R alta, más de 26 milímetros en B4, B5, B6. O la onda R en derivación B5, B6 más la onda S en derivación B1 más de 35 milímetros. Entonces, criterio de hipertrofia ventricular izquierda, la onda R en B4, B5, B6 más de 26 milímetros. Y el otro criterio es la onda R en B5, B6 más la onda S en B1 mayor o igual de 35 milímetros. Hay varios scores, varios índices para poder detectar ese problema. Todos no tienen alta sensibilidad, como les he dicho. Hipertrofia en el electrocardiograma solamente se detecta el 40%. Muchas veces se tiene que detectar con ecocardiograma. Ahí está el criterio ecocardiográfico de hipertrofia ventricular izquierda. Les digo eso, ¿por qué? Porque la hipertrofia ventricular izquierda es lo más común, es bastante común. Tienen el índice de Sokolov-Lyon que les mencioné, la onda S en B1 más la onda R en B5, B6 más de 35 milímetros. Y ahí ustedes pueden ver la diferencia entre un corazón normal, un complejo QRS normal y un complejo QRS aumentado de voltaje con alteración de la repolarización con inversión de la onda T. A la izquierda el corazón está normal y a la derecha el paciente tiene una gran hipertrofia ventricular izquierda. Miren cómo está de alto el complejo QRS. Acá tienen otros ejemplos de hipertrofia ventricular izquierda. Miren en B1, B2 la onda S profunda. En B4, B5, B6 la onda R bastante alta con alteración de la repolarización. Acá tenemos otro ejemplo muy bonito, doctores, de hipertrofia ventricular izquierda. Miren en B4, B5, B6 la onda R altota, altota. Más de 26 milímetros. ¿Ok? Y si le sumamos la onda S de B1, más de 35 milímetros. Sobrado pasa. De lejos pasa. Igual aquí tienen otro ejemplo
muy parecido al anterior. Hipertrofia del ventrículo derecho. La hipertrofia del ventrículo derecho es una patología un poco más rara y poco frecuente. Se puede encontrar, pero es muy rara y muy poco frecuente. Como ustedes pueden ver en la imagen, va a engrosarse el ventrículo derecho. En condiciones normales se ve una estenosis de la válvula pulmonar. Miren, doctores, cuando hay hipertrofia del ventrículo derecho, el primer vector, sobre todo el vector que actúa sobre el septum interventricular y apunta hacia el ventrículo derecho, tiende a crecer, lo cual hace que la onda R en derivación precordial B1 sea una onda R anormalmente alta. ¿Ok? Ahí tienen algunos criterios, pero el criterio principal, doctores, es el último. La onda R en derivación B1, más de 7 milímetros, más de 7 cuadraditos. Ese es el criterio fundamental mayormente para detectar en el electrocardiograma hipertrofia del ventrículo derecho. Aquí ustedes pueden ver en este gráfico una hipertrofia del ventrículo derecho. Miren aquí en derivación arriba, la tercera, la derivación B1. Miren cómo la onda R está sumamente alta y sumamente elevada. Aquí nuevamente, doctores, tienen otro dibujo muy interesante en el cual se puede apreciar la hipertrofia del ventrículo derecho, onda R alta en B1, más de 7 milímetros. Muy bien, hasta aquí es la clase que les quería mencionar, crecimiento de aurículas e hipertrofia ventricular. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, chicos? Todo claro, doctor. Miren, doctores, falta una segunda parte que es bloqueos de rama, que la voy a hacer en una siguiente porque ya me ganó la hora. He tenido problemas técnicos acá con la computadora que no he podido hacer que entre más temprano. Pero la siguiente parte, la siguiente charla que yo estoy, les voy a dictar la parte que falta de bloqueos de rama. ¿Perfecto? Ok, doctor. Listo, doctores, muchas gracias. Buenas tardes.